Ya no voy a grabar yo para que usted solamente lo guarde nada. Que a mí no me, aunque yo le ponga, no lo guarde. Pero yo lo que quería era ver, pero pues estamos nosotros poquitos, pero luego si nos esperamos se nos hace tarde, ¿verdad? Ujú. Sí, así pasa. ¿Qué haremos? Pues empezamos así que ya va a estar grabada. Bueno, vamos a iniciar pidiéndole al Señor que nos siga acompañando. Entonamos un canto al Espíritu, Celi, para... El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Enviaste, Señor, tu Espíritu, y todo ha sido creado, y se ha renovado la faz de la tierra, y se ha renovado la faz de la tierra. El Espíritu del Señor llenó la faz de la tierra. Aleluya, aleluya, aleluya. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumina. Espíritu Santo, fuente de luz. Ilumina. Espíritu Santo, fuente de toda luz. Ilumina. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Reina y hermosura del Carmelo, Santa Teresa, es un día muy especial porque estamos celebrando a nuestra querida Teresa, que hasta nuestros tiempos nos sigue acompañando en el camino para configurarnos con Jesús. Pues con este gozo, con esta alegría de que estamos celebrando a esta gran mujer y también con la alegría de que pues estamos recordando a nuestra querida Madre Luisita y la recordamos precisamente porque queremos como ir con el pie descalzo para aprender de ella qué hizo, qué hizo para ella llegar a la santidad. No está todavía reconocida, pero gracias a Dios ya está introducida su causa. Esperamos que pronto tengamos el regalo de que nos avisan de que la van a beatificar. Ir juntando nuestro dinerito para irnos a Guadalajara todos, porque la beatifican en el lugar de donde ella era. Pues hemos visto lo que es la mística, en qué consiste la profecía. Nos hemos dado cuenta de cómo el Señor nos va acompañando desde casi que, no casi, desde que estamos en el vientre de nuestra madre, y ahí nos va regalando todos sus dones para que a su vez nosotros los vayamos desarrollando y multiplicando. Y nos estamos dando cuenta cómo Madre Luisita tuvo como esa gracia de irlos comprendiendo e irlos desarrollando. Entonces, estamos meditando precisamente en su vida porque creemos que ese carisma, especialmente ustedes como laicos, también se les ha regalado a ustedes. Y eso los hace formar parte, como decíamos también en una charla, de esta gran familia carismática. Entonces, bueno, vimos su infancia, vimos su juventud, vimos cómo actuó ella en su matrimonio, en donde tanto Pascualito como ella fueron un matrimonio muy comprometido, realmente se amaban entre ellos
Y como Dios no les dio hijos, también pudieron comprometerse con el pueblo, que como ya hemos dicho, les llamaron los padres del pueblo. Y pues ahora vamos a ver la actitud que tuvo ella ante la muerte de su esposo. Vamos a ver esta muerte del esposo de la señora María Luisa de la Peña y cómo ella fue capaz de aceptar la voluntad de Dios. Este tema nos centramos. Recuerden que el hilo conductor es la experiencia de ser místicos, la experiencia de ser contemplativos y por lo tanto profetas. Quiere decir que ahí entra mi compromiso. Cómo ella desde su propia realidad fue respondiendo. Vamos a ir confrontando y cada uno nos toca, a cada uno, a cada una, que me toca a mí para tener esa gracia de acoger los misterios de los que Dios pues, nos revela. Hacerlo manual, porque no. No quiere pasar, espéreme un momento. ¿Dónde está el...? A ver, ves. Ahí está. Discúlpenos que no nos quiere avanzar, porque aquí no está tampoco para... Aquí está. Tiene como... Raro, no me ha dicho eso. Bueno, perdón, que se nos atoró. Gracias, Tom. Se nos atoró un poquito y no pasaba. Pero miren, vamos a ver. Vamos a esperar. Vamos a ver cómo, bueno, el doctor don Pascual Rojas Santos Coy muere en Guadalajara el 3 de abril de 1896. Fue, ya como dijimos, la reunión pasada fue un gran hombre y él se preparó a morir. Él tuvo como esa capacidad. Él era doctor. Sabía que la cirugía a la que iba a ser sometida no iba a ser tan esperanzadora. Él lo conocía. ¿Qué hizo antes de su cirugía? Estuvo 7 días de ejercicios, con buenas lecturas, recibía los sacramentos, estaba guiado. En realidad, era como el culmen de su vida entregada. Yo creo que el Señor lo vio ya preparado y lo llamó a su presencia. Ahí lo tenemos. Él es el doctor Pascual Rojas, el esposo de Madre Luisita. Fue un gran hombre. Recuerden, no escatimó ningún esfuerzo por colaborar para el bien de los que sufrían marginación, desamparo, por no tener medios suficientes para salir adelante sus necesidades básicas. Ahí estuvieron ellos dos, en todo momento acompañando a los demás. Podemos decir que Pascualito fue un hombre místico y profeta. Yo creo que él también está muy cerquita de Dios. Fue un gran doctor, humano, entregado de Dios. Por eso decimos que él también tuvo esta experiencia y pues supo llevar adelante la voluntad de Dios y fue como muy, muy en conjunto con su esposa. Ahí que ella, ya decíamos la vez pasada, le impulsó en su compromiso de fe. Y cuando antes de morir le dijo a Luisita
que todos sus bienes no eran para nadie más, sino para su obra, para nadie más, para más que tu obra. Ella conocía de seguro los deseos y anhelos de Lucita. La veía tan entregada con los pobres. Ya decíamos que junto con algunas personas de la conferencia de San Vicente atendían a los enfermos en el hospital, incluso acogieron ancianitos ya desde entonces que les ayudaban. Bueno, colaboró muchísimo en estos proyectos del reino. Y yo sí me los imagino a los dos platicando sobre todos los proyectos que podrían hacer juntos para hacer posible el reino entre ellos. No lo sabemos, pero no lo dudamos porque su experiencia se reflejó de tal modo que sigue resonando su vida en el pueblo de Atotonilco. Y bueno, de ahí en muchos lugares. Digo en el pueblo de Atotonilco porque ellos dos se entregaron de lleno precisamente ahí. Ya decíamos la reunión pasada que para don Pascualito tenía muchos proyectos enfrente. Era un gran doctor que lo demandaban en Guadalajara. Él eligió quedarse en Atotonilco con los pobres, junto con su esposa, ¿verdad? Sí está claro en toda esta dinámica que al morir su esposo, Luisita, de 28 años, estaba jovencita, tenía 28 años. Y aquí yo quiero recalcar que empieza su vida de viudez, pero su compromiso como laica. Ya decíamos que ella es un gran ejemplo para el matrimonio, pero aquí vemos que también es un gran ejemplo para, pues para los laicos comprometidos. ¿Cómo la vemos? ¿Cómo la vemos en este tiempo? Bueno, yo creo que, bueno, no sé si más adelante lo diga o me brinqué, pero ahorita vamos a ver. Ella, ¿cómo afrontó la dinámica de su viudez? Vamos a ver si lo decimos más adelante, si no nos regresamos. Ella vivía una vida de oración y de entrega. Se le seguía viendo con el pueblo, con su caridad, con su amabilidad, muy cercana a todos. Y pues además, bueno, había concluido su etapa matrimonial. Entonces ahí entra en una nueva búsqueda para ver qué Dios quiere de ella. Yo sí creo que cuando el Señor da una misión, está dentro del corazón la inquietud, se convierte en una búsqueda. Para Madre Luisita fue muy clara esa actitud de búsqueda. Siempre estuvo como pendiente a lo que Dios quería. Y pues quería saber qué seguía, qué le tocaba a ella en este dinamismo. Aquí, por ejemplo, le dejó dinero a su esposo, que también ella venía de una familia de hacendados, tenía dinero. Construye la capilla de Calvario, tú ya la conoces, ¿verdad, Leti? Aquí pongo como eran los inicios, la fachada, la Virgen de Carmen, por supuesto, que es la reina de ahí, y es del Calvario porque tienen este hermoso monumento que ahí les pongo. Pero ¿por qué la construye? Como memorial para su esposo. Por eso es el fin de que la construye. De hecho, ahí están los restos del doctor Pascual Rojas y bueno, también están los de Madre Luisita, ¿sí? Construye esta iglesia, que se quiere atorar, ¿verdad? Ujú. Luego le doy mucho y luego se va rápido y ya se me van muchas ilminas.
Le dimos aquí, ¿verdad? Skip, sí. Ah, ya. Yes. Ok, bien. Ujú, gracias. La construcción duró 3 años. Esta construcción fue, ¿cómo se dice? Organizada, regenteada por Damao Boari, que fue el mismo que construyó Bellas Artes. Él mismo construyó esta capilla. Se terminó la construcción en 1900 y se concluyó, perdón, ahí inició. Y el 9 de mayo de 1903 se concluyó, se terminó la construcción. Ahí se cantó la primera misa, la celebró el señor cura don Celso Sánchez Aldama. Justo hasta ahora, la capilla, pues también los padres, el párroco de ahí de Atotonilco, se encarga de que haya las Eucaristías, que no falten. Hasta ahora también es abierta al público. Yo sí creo que nada sucede por casualidad. Yo sí creo que todo es diosidencia, porque ahora, tiempo después, esta capilla fue la que ayudó a las hermanas en los inicios de la congregación. Entonces, ellas ya contaban con el hospital, con la capilla y también con unos cuartitos o la casa habilitada para que ellas pudieran vivir ahí. Ya nos estamos yendo al futuro de lo que estamos diciendo ahora, pero cómo Dios en su infinita providencia le inspiró a Luisita que construyera esta capilla. Cuando inicia ella el instituto, pues ya tienen un lugar no, y muy hermoso, por cierto, hasta nuestros tiempos. ¿Qué conservó Madre Luisita de su vida matrimonial? Fue el crucifijo. No es este, por supuesto, pero conservó un crucifijo que tenía ahí en su casa y también el regalo, que era el regalo de su esposo, y una estatua de San Pascual, que pues así se llamaba su esposo. Se llevó a San Pascualito y al crucifijo que le había regalado su esposo. Es lo único que se llevó de su vida matrimonial. Dicen que cuando muere su esposo, ella hizo voto de castidad y la hizo frente a Fray Nicolás del Niño Jesús, franciscano, que era familiar del doctor Rojas. O sea, doctor Pascual. Sí, del doctor Don Pascual Rojas. Era familiar o sea, de su esposo. El cuñado, Mm. que era sacerdote, recibió su voto de castidad. Y precisamente fue ante el crucifijo que le había regalado su esposo que lo hizo. ¿Ve? Entonces, se entrega ya totalmente a Dios, pero siempre ahí está de intermediario su esposo. No, no lo olvidó, ¿verdad? Después, cuando muere su esposo, no se queda en su casa de matrimonio, se regresa con su madre y desde ahí sigue atendiendo a enfermos, sigue visitando a los pobres, sigue ayudando a lo que ella podía. Ya sin su esposo, pero ella continúa la labor. Sigue la vida de piedad, acompañando a las personas para que recen, desde la hacienda acompañándolos a rezar el rosario, todo, en la vida cotidiana, ella continúa con esta misión, con una consagración ya especial a Dios, hizo su consagración a Dios como laica y pues sigue ahí en búsqueda. En lo ordinario de la vida, sigue viendo el paso de Dios. Yo creo que es como pedirle a Dios que nos ayude a descubrir su presencia entre nosotros,
porque Dios vive entre nosotros. Ya como les he dicho en otras ocasiones, la tierra que pisamos es sagrada y que por eso desde que nos levantamos, cuando pisamos el suelo, la tierra en que vivimos, que sea una alabanza a Dios y que no sea como los pensamientos que nos mete zancadilla. Ay, otra vez lo mismo. Ay, me voy a encontrar con este jefe. Ups, qué flojera. Hoy con estos problemas. Ya nos programamos de un modo tal que el mal espíritu ahí va a ser su quien vive, porque ya nos predispusimos, ¿no? Entonces hagámonos consciente como ella. Ella vivía en esa actitud, descubría cómo Dios pasaba y qué le estaba pidiendo, por eso no escatimó nada. Siguió y siguió el camino. Por eso ella podía iluminar a los demás. Era como esa estrellita. Tan era así que podía hablar en nombre de Dios, que podía ganar el corazón de las personas, de los niños, para llevarlos a Dios. Es algo que para nosotros nos tiene marcados. Hay que ganar el corazón de los demás. ¿Para qué? Para llevarlos a Dios, no para que se queden en ti. Entonces quiere decir que todos, todas, vamos haciendo la fraternidad como es en el reino y desde un carisma especial y lo transmitimos a los demás. ¿Cómo? Ganando el corazón. Pero si nos damos cuenta que es un ganar el corazón, no haciéndolo dependiente de mí. No, los corazones son para ganarlos para mí. Los corazones son para ganarlos para Dios. Ella lo diría más tarde a sus hijas religiosas. Gánales el corazón para que los lleves a Dios. Entonces estamos de acuerdo y lo sabemos, porque Teresa nos lo dice ahora en su día, porque todos los santos nos los dicen. Solo con el amor se puede ayudar para que las personas y los demás opten por el amor con mayúsculas. Y solo el amor que viene de Dios, porque me puedo equivocar. Puede ser que yo traiga carencias afectivas grandes y entonces desde ahí esté jalando a la gente. Ojo, crecemos juntos, eso sí, yo sí creo. Crecemos juntos, pero nuestra intención es, la gente es para Dios. ¿Cómo lo hacía Madre Luisita? Y dónde que Madre Luisita, como más tarde lo veremos, se desbordaba en el amor. Más tarde dice a una de sus hijas, oye, que no me quieres contar las cosas, pero no te das cuenta que soy tu madre. A una madre nada se le oculta. ¿Se fijan? Era realmente una persona que sabía amar para acompañar a las personas. Y bueno, también dedicó tiempos para el silencio y la oración. Ahí estaba un lugar en la casa de su madre. De hecho, ese lugarcito, sus hermanas traviesas le llamaban el capuchinero, porque allá era un lugar alejado y ella se iba a rezar. El capuchinero, como San Francisco, como los capuchinos. Entonces es el capuchinero donde se va a rezar Luisita. Ahí estuvo en esa situación, ayudando, acompañando, etcétera, etcétera, 8 años. 8 años como una laica comprometida. Conforme logremos ir entrando más a su vida, nos vamos a ir dando cuenta que es cierto que nos tiene que decir, mucho que decir a los matrimonios, a los célibes comprometidos, a los religiosos, religiosas. Tiene mucho que decirnos porque fue su experiencia. Y viéndola, entendemos, ay, mira, ella como laica, 8 años estuvo en esta situación, pero decimos que siempre en oración y siempre en búsqueda, siempre en búsqueda. Nunca se quedó con los brazos cruzados de que seguía. Su tiempo de matrimonio
se entregó totalmente al matrimonio. En su tiempo de laica comprometida, viuda, totalmente comprometida. Ujú. Y desde ahí realmente fue una testigo inspiradora. Vivió la paz y la alegría en todos los acontecimientos de su vida, como ponemos. La serenidad, la fortaleza que mostró cuando faltó su esposo fue fuerte. No, no podemos decir que no sufrió, no podemos decir que no vivió el duelo, pero entendió la voluntad de Dios y pudo decir, aquí estoy. Y no se amedrentó. Al contrario, siguió en la oración, siguió en los compromisos que hacía junto con su esposo. Ujú. Y también mucha entereza para seguir adelante, pues aún en medio de la oscuridad. Tuvo muchas inquietudes. Ella misma decía que si no hubiera llegado Pascualito, hubiera sido monja, ¿sí? Ya después, en esta búsqueda, en esta inquietud, eh, como supo afrontar precisamente esta experiencia desde la experiencia de Dios, como que siempre estuvo en camino, ¿no? Bienvenidas, bienvenidas. Ujú. Siempre estuvo en camino y siempre estuvo como abierta a lo que Dios buscaba, a lo que Dios quería, ¿sí? Esto es importante. La muerte de su esposo a ella le, le dio una fortaleza para ver, ok, te llevas a mi esposo, ahora que sigue, ¿no? Ahora que sigue. Claro, yo sí creo que Pascualito marcó su vida, ¿cómo no? Ujú. Estuvo 15, como 17, 18 años de matrimonio. Bueno, entonces ahí estamos. Todo, aún en medio de la oscuridad que experimentaba en su corazón, ella vivió en paz, alegre y serena. Yo aquí hago como hincapié de este misterio de la cruz, porque a veces no lo entendemos. Creemos, ay, pues estoy siguiendo a Dios, pues ya llegué, me tocó sufrir porque dijo que tomara su cruz y que lo siguiera, ¿no? Es como no entendemos, no acabamos de entender el misterio de la cruz. Y aquí, Luisita, como laica, nos ayuda como a entrar en el meollo de lo que es el misterio del dolor y de la cruz, porque no quiere decir que no duelen las cosas, no quiere decir que no lloramos, no quiere decir que no sufrimos, quiere decir que creemos que vamos de la mano de Jesús y que Él nos fortalece y nos da la paz y la alegría. Entonces, en los momentos en que yo siento mucho el dolor, puedo como ponerme en los brazos de nuestro buen Padre y con la fortaleza de Jesús. Quiere decir que la cruz, el sentido verdadero de la cruz, viene a ser una cruz que me da fortaleza en el camino que tengo que recorrer. Aquí, como para Luisita, pues su esposo se tenía que ir, porque todos algún día nos vamos a morir, ¿no es cierto? Pero ¿cómo vivimos ese misterio? ¿Cómo lo vivimos? Porque yo me puedo desesperar o puedo huir del dolor falsamente, unos hasta se van al alcohol, ¿no es cierto? Hay diferentes formas de huir, pero cuando se entiende la profundidad del misterio y se entiende con quién vas, entonces te viene la fortaleza y te viene la paz y la serenidad en medio del dolor y del sufrimiento. En este caso, Luisita con la pérdida de su esposo. ¿Vamos bien? Vemos entonces cómo el Señor va forjando
a Luisita. Ujú. Ya la va forjando porque ya entendemos que más tarde le va a encomendar una misión. Y vaya misión. Hay muchas cosas que no se entienden en el acontecer diario, ¿no es cierto? No entendemos por qué pasan, pero si confiamos, si nos abandonamos en las manos de Dios como lo hacía Luisita, entonces pasas, pasas esa tiniebla, esa oscuridad con tranquilidad, porque sabes que será para algo y por algo. Así le sucedió a Luisita. Fue perseverante, fue paciente y la oración le ayudó a discernir la voluntad de Dios. Vean, es una actitud que no sin dolor. Yo muchas veces digo es que tenemos que llorar postrados muchas veces ante la presencia de Jesús, ante lo que no entendemos o ante lo que nos duele o ante las situaciones adversas, ¿sí? Cuando confiamos plenamente en Él, descubrimos, vemos una luz de qué significado tiene eso, así como le pasó a Madre Luisita. Por eso, Madre Luisita, una de las cosas fuertes que le caracterizó toda su vida fue la continua búsqueda de la voluntad de Dios. No entiendo nada, pero aquí tú me estás diciendo algo y busco tu voluntad en este acontecimiento. Me viene la fortaleza. Esa es como una oración madura, porque a veces le pedimos, quítame esto, ya no quiero sufrirlo, mejor no, ¿verdad? O sea, nos hacemos niñitos cobarditos, no sé cómo decirlo, pero, y nos regresamos, ¿no? Y no seguimos. Pero cuando entendemos esta dinámica, el corazón se va haciendo fuerte, se va haciendo fuerte y entendemos que Dios está ahí, aunque yo no entienda nada. Ese es el verdadero abandono. Porque, ay, qué bonito, siento bien bonito a Dios. Pues me voy al abismo porque Él ahí va a estar. No se trata de un sentimiento, se trata de una decisión en medio de la confusión o del dolor, como en este caso le pasó a Madre Luisita. Estamos hablando de la muerte de su esposo, ¿sí? Bueno, después de toda esta vivencia, de esta búsqueda, Madre Luisita llega a la conclusión de que puede ser monja, ¿sí? Después de esos 8 años, después de todo esto que le aconteció, des- pero la vemos orando, asistiendo todos los días a misa, haciendo las oraciones con los de la hacienda, con los que trabajaban con ella, con los pobres, con los que reunía. La vemos en el capuchinero orando. ¿Se fijan que ya era toda de Dios? Yo quiero señalar eso, como decir, una persona que ya vivía la vida de Dios y que entendía todos los acontecimientos desde esa perspectiva del reino. Ujú. Con esta búsqueda, como se siente toda de Dios, como ya muere su esposo, pues ella puede ser carmelita. Tendría que 35 años, sí. Ujú. 36. Entonces ahí está, en esta búsqueda, a la luz del Espíritu, dice, el Señor me quiere Carmelita descalza. Y entra el 3 de marzo de 1904. Tenía 36 años. Entró en Guadalajara en el monasterio de las Carmelitas de Santa Teresa, que están ahí. Pues todavía antes tenían su convento en el centro, pero pues ahora ya se fueron a otra parte, ya en el centro no podían estar, por supuesto. Y ahí con ella recibió el nombre de María de los Dolores de Santísimo Sacramento. Vean, ella siempre con el Santísimo Sacramento.
De hecho, cuando nosotros, a mí con el Sagrado Corazón, éramos antes carmelitas terciarias de Guadalajara. Entonces decían, vamos a ser carmelitas del Santísimo Sacramento o carmelitas del Sagrado Corazón, porque son fuertes de Madre Luisita. Y en la búsqueda, junto con todas las hermanas en aquel tiempo, llegaron a la conclusión que éramos de Sagrado Corazón, porque del Sagrado Corazón emana sangre y agua, simbolizando el sacramento de la Eucaristía. Ujú. Bueno, y ahí ya hago hincapié en esto para que vean cómo el Señor va revelando sus misterios y cómo la va formando. Ya dijimos en la niñez que para Luisita fue una experiencia mística el haber recibido a Jesús desde pequeña en su primera comunión. La marcó y lo sintió vivo y cercano hasta la muerte, ¿sí? Entonces ahí con ellas recibe este nombre. Aquí vemos que la vida de Madre Luisita, cómo el Señor la va trayendo al Carmelo, porque quiere seguirle yendo, porque más tarde va a ser fundadora. Quiere que ella vaya madurando y vaya descubriendo los cómo. Yo así lo leo. Estuvo muy poco tiempo, solo estuvo 3, 4 meses. Pero bueno, no me adelanto. Dios la quiere seguir instruyendo porque bebe fuertemente la espiritualidad de los santos padres, de Teresa de Jesús y de Juan de la Cruz. Y a la vez vive la experiencia de vida religiosa. Allá hay una instrucción para ella, pues vivió en el noviciado 3 meses y ya era novicia. Pues, pues sí, la admitieron como novicia. Dicen las carmelitas, porque, bueno, las que la conocieron, ahorita ya han de haber muerto, pero recogieron sus testimonios en donde dicen que fue una, un testimonio en donde ella vivía una fuerte experiencia de Dios desde que llegó. Ujú. Ahí tuvo un compromiso de entrega, de respeto, de caridad. La querían mucho en el monasterio. Ella ya había dado grandes pasos hacia la santidad, ¿se fija? Y pues ya había entrado al Carmelo con ese proceso, como les digo. Ya tenía un buen camino de santidad. Incluso yo sí creo que pues enriqueció a las monjas del Carmelo por su gran amor. Y miren, a los 3 meses, en junio de 1904, regresó a Totonilco. Y vean, una de las hermanas que vivieron con ella, que es de las hermanas que la conocieron, da su testimonio. Aquí les voy a pedir, quien guste, ir leyendo, porque es un poquito larguito el testimonio, lo lee lentamente para que nos vayamos dando cuenta el por qué ella decidió salir del monasterio. Quien guste ayudarnos a leer. Ella consultó, desde ahí empezamos. Yo lo leo. Adelante. Ella consultó sobre todo lo que sentía y recibió el consejo de volver otra vez. Al dejar la vida carmelitana, estuvo segura de sí misma. Estaba dispuesta a seguir luchando. En Atotonilco parece que ya no suspiraba por la vida del Carmelo contemplativo, aunque sí seguía muchas prácticas. Ajá. O sea, sale, esto quiere decir que sale con la gran certeza de que ese no era su camino y que había que emprender otro camino. Ujú. Por eso no estuvo añorando, ya no añoró. Y eso es muy bonito porque no añoró su matrimonio, no añoró todo lo que hacía siendo laica comprometida. Cierra círculos bien cerrados. ¿Por qué?
porque sabe que Dios quiere eso que sigue. Y en eso que sigue da el 100. No está "Ay, yo, ¿para qué me salí del convento? O no está, "Ay, ¿para qué me vine al convento?" O sea, que vive intensamente el hoy, el día. Y vean, yo señalo esto porque son grandes enseñanzas para nosotros. ¿Cómo vivimos el hoy? A veces estamos en el futuro que nunca llega y nos acabamos la vida y dejamos pasar la riqueza del hoy, añorando lo que pasó o imaginándonos cosas que van a pasar. Entonces, ella tuvo esa sensibilidad. Por eso dice esta hermana, no, no suspiraba ya la vida del Carmelo contemplativo. Ujú. Aunque sí, seguía muchas prácticas. ¿Se dan cuenta? Ella aprendió y lo que aprendió del pasado la forja, la sigue forjando en el hoy. Ujú. Y se trajo al Carmelo en la vida activa. Ujú. Entonces, por eso somos carmelitas con esa espiritualidad fuerte, pero de vida activa. Y vamos a ver por qué. ¿Quién sigue leyendo? Sigue siendo el testimonio de la hermana Choli. ¿Quién quiere leerlo? No, Adelante. sí, sí. Vivía una vida evangélica muy clara, mucha oración. Siempre se mostró contenta y decidida. Tampoco suspiró por la vida seglar en la vida carmelitana. Es que casi no se ve. En la vida carmelitana duró muy pocos meses. Era novicia cuando salió. Entonces, ahí está. Siempre la oración fue para ella y yo señalo la oración porque para un cristiano la oración es elemental y básica, pero para un carmelita y una carmelita, una necesidad, una urgencia. Ujú. Y bueno, seguimos con lo mismo, el vivir el hoy, el vivir el presente, no lo que ya pasó, no lo que quedó atrás. Y bueno, fueron 3 meses que la marcaron en su experiencia carmelitana. Se marcó, de verdad que fue una experiencia que la marcó. Yo me fijo que hasta la fecha tenemos como mucho en común con las carmelitas contemplativas. O sea, fue una experiencia fundante, podemos decir. Nos fundó como carmelitas de vida activa, pero con ese sello de no dejar lo esencial del Carmelo por el quehacer. Ujú. Y yo señalo esto porque ustedes como laicos, desde el lugar donde estén, están llamados a hacer esa luz, no sé, a invitar a que como místicos y profetas vayan indicando a la gente por dónde es el camino de la verdadera salvación. Y también, en otras palabras, cómo es el camino para irnos configurando con Cristo, que es la misión que tenemos aquí en la tierra. Ujú. Y continúa la hermana, que quiere leer. Ella decía que había dejado el Carmelo porque sentía que los demás la llamaban. Y pobre. Cuando dejó el monasterio de Santa Teresa, ya llevaba sus planes. Se estableció en el hospital, atendía a los ancianos que ahí estaban. Después empezó a ser religiosa, a tener vida de comunidad. ¿Ven cómo fue surgiendo? O sea, regresa con una claridad en su búsqueda. Ya no regresó con su madre, regresa al hospital. Y ahí en el hospital se queda a vivir. Y desde ahí atiende a los ancianos, a los enfermos y sigue su vida de entrega a los demás. ¿Mm? Pero es ahí, y fíjese qué poquitos meses, porque si salió en junio, decíamos, julio, agosto, septiembre, octubre, ¿no? En 6 meses ya nos estaba fundado. Ella empieza trámites, ya lo vamos a ver dentro de 8 días, cómo es esa dinámica que ella hace.
Pero miren, yo insisto, cuando nos acercamos a la vida de los santos, es porque, bueno, ¿y qué conmigo? Y como somos únicos e irrepetibles, no es que vamos a repetir lo que ellos hicieron o dijeron o todo, sino vamos a ir descubriendo ese hilo pequeño, hilo conductor que nos dice a nosotros por dónde es mi camino, desde esta riqueza a la que me está llamando. Ujú. Y véanla, directito, derecho. Muere su esposo con su madre. Se va al Carmelo, derecho al hospital. ¿Eh? Clarísimo, ya sabía. Porque aquí mismo dice, porque los demás me llamaban. Y ella decía, mis pobres me llaman, pobres me llaman. Y era tan fuerte la experiencia de descubrir lo que Dios quería para ella, que ahí estuvo, ahí fue. Y empieza ahí precisamente a congregar algunas de las mujeres que eran de la conferencia de San Vicente de Paul. Recuerdan que ella era la presidenta, siguió siendo la presidenta. Entonces, empiezan 6 hermanas, por eso dice, después empezó a ser religiosa y a tener vida de culto. Y fueron precisamente ese grupito. Yo creo que se contagiaron. Yo siempre digo que la gente que es mística, ya dijimos que los místicos es que van descubriendo verdaderamente de corazón los misterios de Dios, los contagian porque los contagian. Y pues ese grupito era también de la alta sociedad, se entusiasmaron, se entusiasmaron y ahí estuvieron, desde que vivía el esposo. Fueron perseverantes también ellas. Cabe decir que cuando algo tiene frutos es porque todas las que inician son grandes mujeres y santas. ¿Mm? Por eso pueden seguir pues la moción del espíritu, porque todas igual la experimentan. Y bueno, así se fue iniciando la congregación de las Carmelitas del Sagrado Corazón. Fueron como los pasitos incipientes, los pasitos que se empezaban. Ujú. Y ahí el espíritu irrumpe. Y yo creo que todos nosotros y todas nosotras podemos decir, sí es cierto, el espíritu no sabemos cómo irrumpe, pero irrumpe y te deja temblando muchas veces de que sigue, pero bueno, vamos, ¿no? Y pues así les pasó a ellas. El espíritu que le regala el carisma a la iglesia, en este caso, a través de Madre Luisita, ¿sí? María Luisa Josefa de la Peña, así es su nombre. María Luisa Josefa de la Peña, viuda de Rojas. Ujú. Entonces, que es de la Peña Navarro, ¿sí? Por su madre era Navarro. Vean cómo es el espíritu. No son las personas las que, yo cómo explicaría, no son las que se quedan en el pedestal las personas. Estas personas de Dios hacen que descubramos a Dios. Yo les contaba que cuando fui a visitar al padre Rafael Checa, que faltaba como un mes para que se muriera. Y fue una gracia porque ahí estuvimos platicando y como al padre ya se le iba la memoria, ya no, del tiempo se le iba. El caso es que ahí que estuvimos como 4 horas, que para mí fue un gran regalo. Pero vean lo que decía. Yo, decía él, no entiendo por qué la gente dice que Dios no existe. Velo, velo, lo estaba viendo. Ay, yo me acuerdo ya. Velo, donde quiera está. ¿Por qué la gente dice que Dios no existe? ¿Verdad? Entonces, son las personas que están ya tan embebidas de la experiencia de Dios que en todo lo ven. Porque él le señalaba, velo, velo, velo.
Y así bien bonito, fue una experiencia muy bella para mí, que me regaló, porque pues lo decía con tanta así que yo experimenté también esa presencia de Dios. Y me dijo, estoy escribiendo un libro y con ese libro la gente tiene que despertar. Era unas ansias de parte de él de que descubriéramos a Dios, que es nuestra misión de todos, ¿no? Y así Luisita, ella quería eso. Entonces seguimos a través de esta vida de Madre Luisita, confirmando que Dios se vale de lo pequeño y lo sencillo, no de los más poderosos, no de los que más saben, no de los más preparados, no, se vale de los pequeños y de los sencillos, porque esas personas son las que dejan que entre su gracia. Y eso pasó con Madre Luisita. Apenas me estoy dando cuenta que ellas se quedaron así. Han pasado las firminas. Ah, Quedó. Bueno, que no pasa nada. Está grabando. La computadora no me gusta. Ajá. es que nos hacen ver que nos están pasando las filminas ustedes, ¿verdad? Pues seguiremos. Ujú. A lo mejor cuando nos salimos debí de haber puesto compartir, pero ya estaba Ah, sí, aquí compartiendo. ya nos habían dicho en el chat que lo que no cambian son las dispositivas, el Ah, audio se ve muy bien. mira, Ujú. pues ya esta es la última. Yo creo que después se los pasamos, como se está grabando, Sí. ya y luego pueden ir viendo otra vez, ¿verdad? Ya esta es nuestra última. ¿Qué les estaba diciendo? Es en las pequeñas Ah, cosas. sí. Ujú. Dios se vale de lo pequeño, Dios se vale de lo sencillo. Incluso Luisita decía, aquí ni es más la que es más bonita, ni la que sabe mucho, ni la más inteligente. Todo eso es comida de gusanos, decía. Todo eso comida de gusanos. Entonces, aquí podemos recordar, por ejemplo, a todos sus profetas, a Moisés, por ejemplo. ¿Cómo? Si yo no sé hablar, soy tartamudo, ¿qué voy a decir? A Abraham, ¿cómo ya a mis años si quieres decirme que seré el padre de una gran nación? ¿Cómo? ¿Cómo? Y yo llego a la conclusión de que es porque Él quiere que se manifieste su gloria desde nuestra pequeñez, porque ese no somos nosotros. Y aquí está claro, en Luisita se ve con esa sencillez como en lo cotidiano, en la vida diaria, fue dando a conocer a Dios. Muchas de las hermanas dicen, imponía en su caminar el sentido de que veían a Dios en ella, veían a Dios en ella. Y es de lo que se trata, de que los demás al vernos lo vean a Él. Y los demás al vernos lo ven a Él, qué maravilla, porque entonces Él sí hace grandes cosas. Uno que, si se pone uno como Salvador o como Salvadora, ¿qué puede hacer? No puede hacer nada. ¿Se dan cuenta? Entonces, ya casi concluyendo esta parte de la muerte de su esposo, que también le llevó a entrar al monasterio, cómo ella va asimilando cada etapa de su vida, cada momento nos puede ayudar, ujú, porque Dios hace grandes cosas. Ahí es, en la humildad, en la sencillez, en donde damos cabida a Dios y en donde Él nos acoge como amigos y nos revela sus misterios. ¡Qué maravilla! Son como espacios de trascendencia. Ujú. Se pueden ver grandes cosas y podemos lo ordinario hacer lo extraordinario, porque cuántas zancadillas nos metemos nosotros mismos en la vida diaria. Ujú. Porque ya me dolió eso, ya me metí una zancadilla, ya no salgo de ahí, porque estoy resentida, resentido, porque lo que me hicieron, porque todo.
cuando la persona tiene fortaleza, así ahora hablando de Madre Luisita, pues entonces las personas se ponen a caminar con entereza y tienen una gran capacidad de perdón. Al fin y al cabo, el perdón nos beneficia a nosotros mismos porque ahí andamos cargando a la gente que ya ni siquiera aún ni se dieron cuenta. No sé, aquí lo importante es que entendamos cómo va pasando Dios en nuestra vida y que pues podamos o nos dejemos hacer por Dios como los santos, como nuestra gran Santa Teresa que ahora recordamos, como nuestra pequeña Madre Luisita, pequeña y grande, porque fue en lo cotidiano de la vida que nos transmitió que Dios vive, así como les contaba del padre Rafael Checa, porque su vida toda eso era. Dicen una de las hermanas, muchas hermanas cuentan en esos testimonios, que ella cuando hacía la adoración, se iba. ¿Verdad? Dice, la veíamos chapeteada, toda rojita y toda ahí con nuestro Señor. Y dice una que cuando era novicia, pues le gustaba irse a sentar junto con ella nomás para verla. Y luego dice, y yo quería intentar hacerla como ella y no me salía, no me salía. Pero es muy bonito, ¿no? Es como descubrir que sí es cierto, que Dios vive, que no lo puedo dudar, que necesito crecer en la fe, pues para ser una mujer, un hombre contemplativo que cambie el mundo, porque estamos hablando de estas cosas, porque necesitamos comprometernos con la realidad en la que estamos viviendo. Y de alguna forma el Señor nos indica por dónde, porque es tan necesitada nuestra sociedad que no podemos abarcar todo. Pero Él en nuestro corazón nos induce a qué hay que hacer para ayudar a esta sociedad. Pues muy bien, termina nuestra reflexión de ahora y cómo quitamos el... Mismo suba Grábalo. Perdone, vamos a... ahí. Luego, pausa, stop en record. Ahí. Acá stop.